Este foro con la presentación de la doctora Rosa Marta Pérez Serrano. El nombre de su presentación es Zoonosis en animales de compañía, un riesgo latente en los hogares. Por favor, doctora, gracias. Hola doctora, muchas gracias. Sí, pues agradecerles nuevamente a todos por su presencia y tengo el gusto de platicarles acerca de un tema que me apasiona bastante, que tiene que ver con la relación tan íntima a nivel microbiológica que tenemos entre los animales de compañía que ya viven y forman parte de nuestros hogares y los humanos. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla y les agradecería, por favor, si me apoyan en confirmar que sí, que sí la ven, ¿sí? Am, creo que no se está viendo, ¿verdad? No, no Mm, se ve. ¿No va? A ver, deme un segundito rápido. Muy bien. Les voy a compartir antes, ay, perdónenme que me detenga un poquito, el link de registro de la sesión, porque no voy a tener la oportunidad de estárselos compartiendo durante la plática. Todavía no me puedo dividir así. Entonces, para que lo tengan ahí, a la mano, y si me hace favor alguien de ayudarme a compartirlo a lo largo de la conferencia, se los agradezco mucho, ¿vale? Entonces me dicen sí, ahora sí ya se ve la presentación. ¿Ya se ve bien? Ahora sí, doctora. Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues como les mencionaba, les voy a platicar acerca de la relación que se tiene tan íntima a nivel microbiológica entre los animales de compañía y los humanos. ¿Por qué decidí darle este título de un riesgo latente? Porque en realidad es la verdad, es tal cual, ¿no? Nosotros como humanos tendemos a humanizar, a hacer una actitud de antropomorfización de los animales y creer que estos se convertirán emocional, ¿no? Y de su comportamiento como un humano, pero no. En realidad tenemos que aprender a respetar que somos seres vivos totalmente independientes y con condiciones microbiológicas independientes. Y eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que comenzáramos esta plática desde esta reflexión, ¿no? Entonces, bueno, lo que están viendo en la imagen, pues es las familias actuales, ¿no? En realidad donde ya estos animalitos peludos bastante tiernos se han vuelto parte esencial de nuestros hogares. De hecho, se han convertido ya en un miembro como tal de la familia y tiene un rol muy importante en diferentes ámbitos de nuestra interacción y convivencia con ellos. ¿Qué se sabe respecto a la cantidad de mascotas que se tienen? La realidad es abrumadora. Prácticamente dominan el mundo, ¿sí? Están distribuidas las mascotas a lo largo de todo nuestro planeta, registrándose en que el cerca del 56% de las personas a nivel mundial tienen al menos una mascota, lo cual es bastante impresionante porque quiero que hagan una reflexión. Nuestro país y varias de nuestras regiones de nuestro país no tienen problemas de agua, ¿no? Ya hay muchas otras regiones que están teniendo y comienzan a padecer bastantes escasez y complicaciones con el acceso a agua potable. Pero alrededor del mundo, mucho menos cantidad de las personas que tienen mascota tienen agua potable. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de salud pública esto se convierte en un enorme riesgo porque el manejo y convivencia de estas mascotas en los hogares es bastante preocupante. O sea, se tienen más animales que agua potable accesible. Y eso, insisto, comienza también a retumbarnos un poquito a todos los que nos gusta o nos atrae la salud pública. Estamos hablando de cerca de 1.100, ay, perdónenme, 62 millones de personas estimadas. Ahora, en México, la especie más popular es el perro. No estamos dentro de los lugares punteros, por ejemplo, para gato, pero vamos ganando terreno. Quiero decirles que cada vez hay más gatos en los hogares, entonces seguramente se estima, de hecho, que cerca de 10 años probablemente ya estemos dentro de los países punteros en Latinoamérica de tener más gatos en las casas.
Ahora, ¿qué cifras se tienen actualizadas? La verdad es que es un problema complejo tenerlas con exactitud, porque el censo es muy complicado. Ha habido varios esfuerzos gubernamentales o de instituciones educativas o de instituciones organizadas de la sociedad, pero en realidad siguen siendo estimaciones. Digamos que la más actual y que se utiliza gubernamentalmente es el Enviare, donde menciona que en México existen aproximadamente 25 millones de hogares con al menos una mascota. Y de ellos, cerca del 70% de estos hogares van a tenerlo. Se estima que 85 millones de mascotas existen en estos hogares. Yo sé que hablar de millones, miles de millones, cientos, es muy difícil de dimensionar, ¿cierto? Como que son datos que no nos dicen nada en realidad. Entonces voy a pedirles un ejercicio muy simple. Esta es una ilustración del Estadio Azteca, ¿sí? En donde se estima que le caben 87,000 butacas aproximadamente. Entonces, ¿cuántos estadios aztecas creen que necesitaríamos tener para que quepan todas las mascotas que se han reportado? A ver, entonces escriban en el chat, por favor, ¿cuántas? ¿Cuántas creen que necesitan? ¿Cuántos estadios Azteca? ¿Con 10? ¿Con 15? ¿Con cuántas? A ver, pongan. Aquí estoy viéndolo. ¿Con 15? ¿Más de 100? ¿Unos 1,000? ¿Creen que una cantidad de esta es suficiente? No. ¿Un poquito más? No. En realidad se necesitan 919,000 estadios Azteca. Perdón, 919, sin el 1,000, 919 estadios Azteca para poder tener todas las mascotas que se tienen en el país. O sea, son muchísimos. O sea, vayan dimensionando la cantidad de organismos vivos que tenemos en las casas, ¿sí? Ahora, les hago otra pregunta. En nuestro país, ¿cuál creen que es más común que exista? ¿Los perros en los hogares de las familias mexicanas o los bebés en los hogares de las familias mexicanas? Pues sí, efectivamente, el bebé pierde en esta batalla. Hay muchos más perros en las familias mexicanas. Es por ello que al perro se le considera el rey de las mascotas en nuestro país, calculándose cerca de 19 millones aproximadamente. Ahora, según la última encuesta que engloba tanto perros y gatos, que está al 2021, habla de cerca de 60 millones aproximadamente. O sea, es una cantidad verdaderamente impresionante de mascotas en nuestras casas. Y esto no es accidental. No crean que es un asunto que se ha dado así o espontáneo. En realidad es porque durante nuestro proceso de socialización con nuestras comunidades, nos hemos ido integrando más con los animales. Y ellos han pasado a romper este rol asignado de un rol de trabajo a convertirse meramente en un animal de compañía. Y esto no crean que es de hace mucho tiempo, de 2 o 3 o 4 siglos. En realidad estamos hablando de la última guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial y la era de la industrialización hasta la fecha, que las mascotas han tenido ese rol. Simplemente vivir en nuestro hogar para que yo pueda acariciarlo, ser una mera animal de compañía, cuando en realidad todos nuestros ancestros principalmente los tenían con un objetivo de trabajo, aun a pesar fueran perros, ¿eh? O gatos. Tenían un rol que tenían que cumplir dentro de nuestras casas. Y eso tampoco ha sido algo accidental. Se ha discutido mucho cómo hemos relacionado nuestra forma de convivencia con los perros, por ejemplo, a través de lo que conocemos el amor. Ese amor nos los despiertan y es una situación instintiva. ¿Cómo puedes resistirte a esta cosita tan linda, tan coqueta, tan tierna? Tan es así que hasta los hombres más rudos, ¿no? Los lomo plateado, vamos a decirle así, no se pueden resistir a este tipo de ternura. O sea, nos lo despierta. Y no es algo accidental, también ha sido un proceso de domesticación, pero aquí a la inversa. Los perros han ido aprendiendo y adaptándose a manipularnos.
Y no crean que lo estoy diciendo al aire. Hay estudios científicos que han estado parametrizando cómo los perros manipulan con sus expresiones y comportamiento a los humanos. Entonces, en el artículo que les comparto en la diapositiva, lo que hicieron estos científicos fue monitorear la cara que a ellos etiquetaron como AU101, que de manera popular le llaman cara de cachorro o puppy face, en donde elevan sus cejas, abren los ojos, giran la cabeza, en búsqueda de que tú tengas esa conexión visual y ellos tengan ese gesto mucho más tierno. Y bueno, ¿en qué les ha ayudado, por ejemplo? En este artículo lo que se dieron cuenta es que en aquellos perros que hacían con más frecuencia este tipo de gestos, permanecían mucho menos tiempo en una protectora de animales y eran adoptados más rápido. Entonces, en la gráfica lo que se está mostrando es la frecuencia con la que estos perros hacían el gesto versus la cantidad de días que estaban en estos hogares, ¿no? En proceso de adopción. Como notará, pues aquellos que tenían una mucho mayor frecuencia de este gesto, despertaban más ese interés y terminaban beneficiándose. Entonces, sí que ha sido un proceso de aprendizaje mutuo y de comunicación mutua, ¿no? Ahora, no solamente a través de esta relación que se ha entablado con ellos nos hemos beneficiado, sino que también a nivel de nuestra salud física. En este otro artículo de Chow Huri, ellos monitorearon los accidentes que se presentaban, por ejemplo, ay, perdón, que se presentaban, perdónenme, que se presentaban a nivel del sistema cardiovascular o que se llegaba a dar un tipo de infarto. En estos adultos mayores que tenían mascota en ese momento, disminuía mucho esta probabilidad. Eso, ¿por qué? Porque estaba asociado a muchos factores que por el tiempo no podré presentárselos, pero el artículo es muy bonito, los invito a que lo puedan leer, porque el tener mascota ayuda a modificar mucho la convivencia que tienes con la propia mascota y contigo mismo. Y bueno, entre cambios físicos, dietarios y de comportamiento se veía un efecto protector. Entonces también tener una mascota nos ayuda en nuestra salud. En este otro estudio, lo que se hizo y fue muy interesante, yo también aquí los invito a que lo puedan leer, háganmelo saber si quieren, quienes quisieran los artículos y con mucho gusto se los puedo compartir. En este otro artículo fue después de la pandemia y hicieron este análisis sobre qué se sabía acerca de el rol que tuvieron las mascotas en nuestros hogares cuando padecimos una pandemia como la que tuvimos, ¿no? Y que estuvimos mucho tiempo encerrados. Y la imagen es totalmente descriptiva. Fueron un soporte y un eje central de nuestra salud mental. Lo que ellos estuvieron reportando fueron diferentes niveles en los que las mascotas ayudaban. Por ejemplo, ayudaban como amortiguadores de la sensación de tristeza o de soledad, ayudaban a tener una mayor sensación de un futuro positivo, te distraían de alguna noticia o alguna situación que no era cómoda o que era triste o que te manejaba algún estrés. También te ayudaban a mantener rutinas. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, cuando no tiene responsabilidades o pendientes por hacer, se vuelve casi que una morsa, ¿no? Tumbada en un sillón o en una cama. Y entonces eso termina por hacer un deterioro en tu salud y en tu salud mental. Entonces, tener una mascota obligaba a las personas a mantener una rutina de pararse, ir a sacarlos al baño, darles de comer, bañarlos, jugar con ellos, qué sé yo. Entonces, daba una sensación de tener una rutina que les mantuviera activo su eje de responsabilidad. También les daba esta sensación de que se sintieran necesitados y que ellos tuvieran un rol responsable, ¿no? Y que beneficiaran a otro ser vivo. Entonces, de manera general, para no detenerme mucho en ello, tuvieron un rol a través de su participación en los hogares muy importante. Y eso ayudó a que, si bien es cierto que sí hubo muchísimo aumento en enfermedades de salud mental, sí que muchas de esas personas se vieran un poquito protegidas a través de esta convivencia con sus mascotas. Pero, ¿qué se sabe a nivel microbiológico? Y acabamos de escuchar una plática relacionada con probióticos.
¿Qué se sabe sobre compartir microorganismos entre ellos? En este estudio que les presento se hizo con bebecitos recién nacidos y es muy interesante porque le dieron un seguimiento longitudinal para conocer cómo y en cuánto tiempo se compartían estos microorganismos, pero no se quedaron ahí estos científicos, sino que después lo correlacionaron con la presencia de alergias, por ejemplo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues nada que nos sorprendiera demasiado, ¿cierto? Sabemos que los animales ayudan al sistema inmunológico y también sabemos que se vieron beneficiados en compartir microbiomas que están más asociados hacia especies que son benéficas. Entonces, en la tabla, perdón, en la gráfica superior, en la parte A, tenemos la comparativa. Es más, miren, déjenme utilizar, a ver si puedo poner el señalador. Mm, Denme un segundito. Aquí está. Creo que ya se ve mi señalado. Entonces, bueno, en la gráfica A se está comparando aquellos bebés que estaban en contacto con animales, el grupo de granja, vamos a llamarle así, o de rancho, fue que tuvieran contacto con muchas especies animales, ¿no? No solamente un perro o un gato en la categoría de mascotas, sino muchas especies. Entonces, en este grupo de personas que estuvieron expuestas a muchas especies de animales, se vio que había mayor relación hacia el ámbito de microorganismos facultativos y benéficos que aquellos anaeróbicos. En el caso de E. coli, aquellos que estuvieran en contacto con los animales disminuían durante sus primeros meses de vida. Y exactamente lo mismo para el caso de Clostridiums, ¿no? Donde aquellos que no habían tenido contacto tenían a los 12 meses una mayor cantidad de Clostridiums presentes. En las gráficas inferiores, en las D, están enfocadas a Bifidobacterium, Bacteroides y Lactobacillus, que ya la doctora Dani con anterioridad nos platicó bastante acerca de ellos. Y bueno, como notarán, otra vez aquellos bebecitos que estuvieron en contacto con las mascotas tuvieron un beneficio, tuvieron más bifidobacteriums, tuvieron más bacteroides y tuvieron más lactobacilos. No me voy a detener demasiado en explicar los criterios de inclusión, pero si quieren, lean el artículo porque sí que consideraron la parte de la nutrición, otros factores, ¿no? Para que pudieran asociarlo propiamente a esta condición. Entonces, ¿qué fue lo que se destaca de ello? Pues que los niños que se criaron con estos animales en granja presentaban una maduración más rápida de su microbiota y que adicional a eso ayudaban a que disminuyeran la probabilidad de desarrollar un riesgo alérgico, lo cual pues se vuelve muy interesante en fortalecer a nuestro sistema inmunológico. Y también otro de los resultados valiosos fue que se asoció una colonización más temprana de estas bacterias asociadas a un bienestar intestinal y que eso también ayudó, ¿no? a proteger como un eje central a la aparición de alergias. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, les dieron un seguimiento a los 3 y a los 8 años de edad. Entonces, por todo lo que les menciono, creo que queda claro que las mascotas nos llenan de amor, ¿no? O sea, hay muchísimos beneficios y muchísimas ventajas de nuestra convivencia con ellas. No, no es nada más porque se vean bonitas, sino que sí, a nivel de nuestra salud mental, de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema cardiovascular, etcétera, el que estemos en contacto con ellos nos beneficia, pero el panorama no es tan brillante. En realidad el panorama es así de oscura como la diapositiva que les comparto en este momento. Porque si bien es cierto que las mascotas se han vuelto un eje central de nuestras familias, también es muy cierto que el ser humano es sumamente ingrato y desagradecido. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de abandono de mascotas elevadísimo. Cerca de 27,9 millones de perros y gatos no tienen hogar. Y eso sí que es una importantísima dato epidemiológico y de salud pública, que cada vez debería de ser más discutida y puesta sobre la mesa. Estamos hablando que cerca del 70% de las mascotas van a terminar en la calle, de una camada. O sea, de 10, 7 nunca van a tener un hogar. Y eso, más allá de la transgresión que se tiene hacia el bienestar animal del animalito,
se vuelven un problema de salud pública porque no hay nadie que se responsabilice ni monitoree su salud ni su medicina preventiva. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Estamos hablando de 42 millones aproximadamente que están en esta situación. Entonces, ¿cuántos estadios Azteca necesitaríamos? 482. O sea, muchísimos los que se requieren para esos animales que están totalmente en el abandono. ¿Y por qué les digo que es riesgoso? Por lo que estamos viendo, ¿no? Todos estos animales defecan, orinan y tienen todas sus secreciones en ambientes públicos. Y se estima que cerca que al día 300 gramos de excremento y más o menos medio litro de orina inhalamos. Entonces yo les pediría que respiren profundamente, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de contaminantes en los que estamos expuestos por esta situación irresponsable y de abandono a estos animalitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es valioso lo que acabo de mencionar? Porque se presentan y es un factor de riesgo para que estén ahí la zoonosis. La zoonosis, como ya nos han platicado con anterioridad, tienen una enorme relevancia para la salud pública. Estamos hablando que representan a más del 60% de las interacciones en humanos en estas infecciones. Ahora, por eso hay un día como hoy, ¿no? Y así volverlo a remarcar, ya se los habían mencionado la doctora Vero, pero se los vuelvo a mencionar, hoy es el Día Mundial de la Zoonosis, para poder hacer énfasis y poner atención en este problema tan importante y prioritario de salud pública. De ellas, estamos hablando que el 75% de las zoonosis emergentes van a ser de origen animal, 200% de las zoonosis que ya se encuentran descritas son de atención urgente, o sea, imagínense. Y por lo tanto, se ha estimado que de las enfermedades que pueden surgir al año, enfermedades combinadas, o sea, no crean que nada más infectocontagiosas, combinadas. De las enfermedades generales que el humano puede padecer, van a ser tres de tipo zoonótico y surgirán a partir de esta característica. Y entonces, bueno, aquí es importante definir dos tipos de zoonosis. Las zoonosis emergentes, que se definen como nuevas infecciones resultantes de la evolución o modificación de un agente patógeno existente que cambia de espectro de hospedador, de vector, de patogenicidad o de cepa. También incluyen las infecciones o enfermedades desconocidas. Ejemplo de una emergente fue el SARS-CoV-2, porque mutó, tuvo una serie de cambios en sus receptores, lo cual, más bien en sus antígenos, lo cual hizo que receptores humanos ahora tuvieran esta compatibilidad y pues la historia se cuenta sola, ¿no? Y las zoonosis reemergentes, que si de por sí las anteriores son muy, muy preocupantes, las reemergentes son preocupantes, pero aparte frustrantes, porque quiere decir que es una enfermedad que por alguna razón ya se había controlado, ya se tenía ciertas estrategias para poder mitigarla, pero por alguna razón, ya sea asociada al microorganismo o a la actividad humana, esta enfermedad resurge, o sea, se comienza nuevamente a aumentar su prevalencia y eso desencadenando un problema, obviamente, de salud pública. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y ya nada más como una mera integración, porque en realidad hay un montón de factores de riesgo, que ya lo hemos visto en las pláticas anteriores. Entre ellos destaca la deforestación y cambios de uso de suelo, el comercio ilegal y poco regulado de la fauna o de la vida silvestre. Imagínense, se ha descrito que en muchos de los sitios de mercados de tráfico animal ilegal, obviamente, hacen una asignación totalmente antinatural, porque en una jaula ponen a un animal que viene de la selva, con una jaula que está a 2 centímetros de diferencia, con un animal que viene de la tundra, con otro que viene de la sabana, o sea, combinan ecosistemas de una manera absurda y totalmente irresponsable. Eso hace que exista una presión bastante fuerte entre los microorganismos que están luchando por sobrevivir, porque los microorganismos quieren sobrevivir, ellos quieren estar
y ganar terreno, ¿no? Entonces comienza una presión microbiológica muy fuerte y terminan por mutar. Y entonces algo que no debería de estar infectando a otro animal, pues termina por hacerlo. Aunado a que el tráfico, el llevar de un lugar a otro a un animal, pues evidentemente se acarrean los microorganismos que están acompañando al propio animal, ¿no? También la agricultura y la ganadería excesiva es uno de los factores de riesgo. Ya el día de ayer tuvimos una plática súper interesante y bien importante del cambio climático, no voy a ahondar mucho en ello. Y por último, pero no por eso menos importante, la propia resistencia antimicrobiana, ¿no? Que trae un riesgo mayor porque de por sí cada vez hay más infecciones y luego tenemos menos herramientas para combatirlas, pues el panorama no se muestra nada bien. Esta imagen me gusta mucho porque es un ejemplo muy claro de cómo del lado izquierdo tenemos los factores condicionantes contra algunas de las principales zoonosis, ¿no? Por ejemplo, no me detendré a leerla por el tiempo, pero por ejemplo, los cambios ecológicos y el uso de la tierra favorecen la presentación de enfermedad de Lyme, de la leishmaniosis, de la tripanosomiasis, de la rickettsiosis, de las fiebres hemorrágicas virales, como por ejemplo el ébola y el dengue. Y esto es muy importante hacer énfasis porque estos cambios, ¿no? que se dan a nivel ecológicos permiten la migración o que comiencen a invadir otros sitios que antes no tenían, como por ejemplo los mosquitos, ¿no? Con el calentamiento global, pues cada vez tienen más espacio calientito, vamos a decirle así, que les permite migrar y entonces comenzar pues a infectar regiones en donde por protección climática no estaban con la exposición. Y esta otra imagen es importantísima también, así como que me gustaría mucho que se la lleven así a la reflexión. ¿Por qué? Porque esto que les platico de los riesgos de que se presenten o se desencadenen zoonosis, pues se estudia con mucha frecuencia y se estudia en función del riesgo y del peligro. ¿Y cómo se interpreta esta tabla o esta gráfica? Podemos tener bajo riesgo y alto riesgo y bajo peligro y alto peligro. No son sinónimos peligro de riesgo. Como lo menciona la gráfica, dice, el peligro hace referencia a una fuente, una situación o un acto que puede ocasionar un potencial daño, mientras que el riesgo se refiere a la probabilidad de que un hecho peligroso concreto ocurra. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, ejemplos. Una patología, una infección de bajo riesgo y bajo peligro es la enfermedad de Lyme. No quiere decir que no exista, pero tiene un bajo riesgo y un bajo peligro. Puede haber infecciones que estén relacionadas con un alto riesgo y un bajo peligro, como el virus de Nipah. Y luego tenemos alto peligro y bajo riesgo, como el propio virus del Zika. Y luego se presenta el caos, ¿no? Vamos a decirle así, el caos. ¿Por qué? Porque entonces ya está combinado el riesgo con el peligro, riesgo alto, como el virus del SARS-CoV-2. Y la historia otra vez se cuenta sola. También les acompaño en estos ejemplos los principales factores que se han ido asociando a que se desencadenen este tipo de infecciones, ¿no? En el caso del primero, la identificación de la agricultura, aumento de huéspedes intermediarios, incorrecto manejo. Perdónenme, denme un segundo. Ya, discúlpenme. Luego tenemos el del Zika, por ejemplo, de alto peligro, bajo riesgo por el cambio climático, como les decía, de que los moscos ya pueden migrar a otros ecosistemas y aumentar la exposición, ¿sí? Esto quiere decir que como se ha ido monitoreando la zoonosis, no es algo que no se describiera con anterioridad. Yo les estoy tomando capturas de pantalla, y se las compartí, de muchos de los artículos que se publicaron antes de la pandemia, ¿sí? No están, son del 2018 para atrás, en donde ya se hablaba del riesgo que estaba presentándose las mutaciones del MERS-CoV del SARS-CoV y que se tenía que prestar mucha atención en ello. O sea, no fue una situación que a todos les tomara por sorpresa. A una gran parte de la comunidad científica que monitorea esto, pues ya lo venían venir, que esa cantidad de mutaciones era un enorme riesgo para que se desencadenara una presencia de un virus con un alto potencial pandémico. Y entonces, bueno, el panorama no es nada alentador, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya nos aventamos un pozo.
O sea, no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos resta por hacer? Entonces, pues la realidad es que One Health o el enfoque de una salud y que es uno de nuestros principales motivaciones del foro que estamos ahorita viviendo, es poder integrarnos, ¿no? Poder hacer esta discusión, conocernos, para poder tener un enfoque más amplio para diseñar e implementar programas y políticas que permitan esta multidisciplinariedad y que logren esfuerzos más fuertes, más concretos para considerar la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, porque finalmente estas tres aristas terminan por favorecer el riesgo. Entonces, en cuanto a One Health, busca que las personas trabajen de diferentes puntos, se coordinen, tengan comunicación, colaboren y que promuevan estrategias o planes de acción. Yo les comparto también a la derecha uno de los documentos más interesantes a través de esta integración multidisciplinaria. Si quieren, también se los puedo compartir sobre la guía de cómo un país podría abordar las enfermedades zoonóticas desde este acercamiento desde una salud. Ahora, en cuanto a mascotas, porque, bueno, me voy a regresar tantito, en esta habla sobre todas las zoonosis prioritarias, ¿no? A partir de muchísimos tipos de animales. Pero, ¿qué se sabe hacia las mascotas propiamente? Y aquí el proyecto Callisto, que fue promovido principalmente en Europa, lo que hizo es generar un nuevo método de un cuestionario y un sistema de registro que mantuviera un seguimiento a nivel de animales de mascota. Aquí ya estamos hablando solo de mascotas. Cómo se estaban comportando esas enfermedades virales, bacterianas y parasitarias a nivel zoonótico entre los dueños y las mascotas de estos hogares. Este proyecto Callisto lo que pretendía es, o lo que pretende más bien, es tener una vigilancia de la zoonosis, monitorear la resistencia antimicrobiana, educar y promover cultura de medicina preventiva, coordinar la participación de muchos sectores y favorecer finalmente que se puedan estipular o generar estrategias, ¿no? Que eso ayude a que evidentemente, pues sí, pueda darse una solución o un monitoreo más bien de la presentación de estas enfermedades. Este es uno de los artículos con resultados de Callisto, donde hicieron una priorización, donde propusieron esta intervención y el cuestionario. También los invito, si desean, acceder a él para que puedan tener ideas, ¿no? Y finalmente no lo tenemos a Callisto en nuestro país, pero tal vez irlo coordinando o ir introduciendo este cuestionario dentro de nuestras propias prácticas profesionales. Como otro de los resultados que obtuvieron de este proyecto fue que identificaron 15 patógenos principales y de prioridad para monitorear y dar seguimiento. Están en esta tabla donde enlistaron cuáles eran los principales y cuál era esa frecuencia que podían estar presentes, tanto a nivel, el impacto tanto a nivel del sector salud como económico, ¿sí? Entonces, también es valioso para tenerlo en consideración. Y aquí les comparto ejemplos de estudios que han monitoreado esta relación tan estrecha en los microorganismos que tienen entre las personas y sus dueños. Por ejemplo, en este estudio, 32 niños chilenos que estaban inmunosuprimidos se compararon contra sus mascotas y los resultados fueron pues bastante interesantes, ¿no? Y vienen a reforzar lo que hemos discutido hasta ahorita. Al examen físico se revelaron infecciones en 18 perros, 3 gatos. Quiere decir que un total de 28, o sea, es el 63,6%, tenían un patógeno zoonótico. Pero ojo, ninguno de estas mascotas presentaba signos clínicos al momento del monitoreo. Las bacterias con mayor potencial patógeno fueron, por ejemplo, Campylobacter jejuni, Brucella canis, y en dos niños y sus respectivas mascotas se diagnosticaron las mismas con una coincidencia de Toxocaris y Yardiasis. Adicional a eso, y que lo mencionan como no uno de los objetivos iniciales, pero sí interesantes en sus resultados, fue respecto a los vectores que se tenían, ¿no? Entonces se vieron que estos animales tenían artrópodos, 49% en perros y 44% en gatos. Ahora, en cuanto a los virus, por ejemplo, este artículo también es bien interesante porque describe cómo emergieron y cómo se ha dado esta transmisión en ambas direcciones, tanto del animal al humano como del humano al animal, ¿sí?
la zoonosis y las antroponosis. Entonces, les estoy mostrando para el virus de la influenza. Esta imagen está muy interesante. Déjenme también sacar el apuntador para irle señalando. Creo que ya se ve. Tenemos en la parte superior, en la gráfica A, la enfermedad en función de la especie no asociada, si es aviaria, si es equina, canina, porcina o de murciélago. Luego viene la enfermedad que se causaba y la clasificación para identificar a este virus. Luego viene el ancestro que se ha descrito como principal para este tipo de virus. Entonces, aves migratorias en los primeros cuatro casos y en el último, el murciélago. Después vienen los organismos intermediarios, estos que están entre estos aves y los humanos. Ujú. Entonces, el primero fue aves de corral, el segundo caballos, el tercero perros, aquí haciendo énfasis, ¿no? Perros y caballos también, cerdos y en el último aún falta por terminar de concluir quién es el que lo transmite. Y en la cuarta línea viene el sistema del cuerpo que está más involucrado, ¿no? Y los receptores que utiliza para que esto se pueda dar. Y aquí están los receptores a los que se une el virus. Y bueno, después en la imagen de la derecha, en la parte de B, viene cómo fueron dándose esas combinaciones entre los diferentes virus hasta que llegaron a un cuadro pandémico, que fue del 2009, a partir propiamente del virus de la influencia porcina. Y como todos recordarán, bueno, dependiendo también de sus edades, ¿verdad? A lo mejor tenemos chiquititos por aquí, pues se presenta un problema de salud generalizado a causa de este virus. Ujú. En el caso de los coronavirus, es una imagen muy similar en donde se muestra, déjenme volver a sacar aquí la anotación, aquí está, donde se muestra la clasificación del coronavirus, el género de su coronavirus, están los alfa coronavirus, beta coronavirus, la enfermedad que como se identifica de manera popular, digamos, los primeros cuatro son las enfermedades comunes de gripa, ¿no? Como generales, y después vienen los ultra peligrosos como el SARS y el MERS, y el muy popular que tenemos como el COVID-19. Vienen los ancestros, el murciélago, los roedores y nuevamente los murciélagos. Y luego vienen los huéspedes intermediarios. En los primeros son los camélidos, en el segundo aún todavía falta por describirse, todavía hay controversia. Después vienen los bovinos, después viene también que no se conoce. Después vienen algunos civets y dromedarios y supuestamente hasta la fecha ha sido uno de los principales protagónicos, ¿no? Que se asocia en esta mutación al pangolín. Y viene el sistema principalmente en donde estaría orientado este padecimiento. Los primeros cuatro están más hacia el ámbito de las vías respiratorias altas, pero los últimos tres, que son muchísimo más relevantes en las afecciones que ocasionan en los pacientes, ya integran hasta las vías respiratorias inferiores, ¿no? Por eso los cuadros pulmonares tan fuertes que se describían. Y al final viene el receptor de las células donde se une este virus para poder llevar a cabo la infección. Entonces, bueno, entendiendo estas mutaciones, vienen a reforzar cómo el contacto entre los diferentes animales hace una presión para que el microorganismo mute y tenga modificaciones y eso amplíe mucho su patogenicidad o su virulencia, desencadenando, bueno, lo que ya conocemos de la zoonosis. Ahora, esta imagen para la influenza también es bastante bonita. Y lo que se muestra aquí al inicio en esta sección, les pediría que nos focalizáramos primero en este círculo, es lo que discutimos en la imagen anterior de la influenza, ¿no? Donde tenemos las aves migratorias como principalmente los organismos que transmiten este tipo de patologías y cómo migran o están en contacto sus excretas o el propio animal directamente con algunas otras aves de corral.
Y esta situación está bidireccional porque al mismo tiempo las aves de corral estarían en contacto con las aves migratorias. Este círculo es vicioso porque va dando esa presión a nivel evolutiva del microorganismo a un grado tal que termina por mutar y eso amplía la gama de especies animales que pueden infectar llegando a ser patógeno para, por ejemplo, tigres, ¿no? O el mink, para algunos mamíferos del mar, para perros y gatos, para equinos y para el cerdo doméstico. Y, no por eso menos importante, el humano, como ya lo vimos con anterioridad. Y bueno, la historia otra vez se cuenta sola porque pues cambia el virus, se genera la epidemia. Bueno, puede ser un brote, no se controla la epidemia, no se controla y lamentablemente pandemia. Pero a su vez el humano se convierte en el distribuidor de la enfermedad. Nosotros también somos un agente que puede infectar a otro organismo vivo. Y entonces en esta imagen se describe cómo en esta pandemia del H1N1 el humano fue el que diseminó a otros animales la patología o la infección. Infectó, por ejemplo, al chita, al panda, algunos digamos, ardillas, otro regresó a los perros, algunos elefantes, a algunos pavos domésticos. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes que somos un organismo vivo y que también somos potencialmente riesgoso para otro organismo vivo. Ujú. Muy bien. Ahora, respecto al SARS-CoV-2, pues también pasa lo mismo. Pareciera, ¿no? Que está de murciélagos todavía con esta situación controversial. Se ha visto mucho que sigue el pangolín, pero bueno, terminó por estar en contacto el humano y el humano ha sido el transmisor de esta infección para todas estas especies que están aquí descritas, ¿sí? Él compartió su microorganismo o su virus e infectó a todas estas líneas de especies animales. Entonces, insisto, viene a reforzar mucho que las zoonosis son importantes, pero también las antrozoonosis son importantes. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la convivencia entre nosotros con los animales tiene riesgos y hay que ser responsables de ellos. Ujú. En México existen muy pocos estudios, ¿sí? Cada vez hay más y eso me gusta, me motiva bastante porque hay gente que cada vez le interesa más estudiar esto. En un ejemplo ya muy desactualizado, pero de los, digamos, antecedentes que he encontrado más relevantes, habla sobre este monitoreo de las principales infecciones frecuentes que se dan en zoonosis entre las mascotas y sus dueños. Los clasifica en bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ponerles ahí un foco de atención enorme para monitorearlos. En cuanto al tipo de mascota que estaría relacionado, los perros obviamente llevan la batuta, ya vimos con anterioridad que es la principal mascota en los hogares. Siguen los gatos, los roedores y conejos, las aves y los reptiles. Yo que les pediría que aquí en el reptil le pongan un asterisco porque parte de los resultados de la línea de investigación que yo dirijo, les voy a mostrar un proyecto de tortugas y verán que no solo tienen salmonelosis, así les voy a dejar, ¿no? El comercial. No solamente tienen salmonelosis y eso hay que tenerlo en cuenta para la cultura y educación de los dueños y las medidas de prevención e higiénicas que se tendrían que tener en contacto con este tipo de animalitos. Entonces, ¿cuál es la solución? Encerrarlos, vivir distantes de ellos, dejarlos totalmente separados de los hogares, secuestrarlos en su vida. Pues no, la respuesta es no. Tenemos más bien que ser conscientes y llevar la educación y la cultura a los dueños, ¿no? Y enseñarles a que finalmente es un organismo vivo. Tú eres un organismo vivo y ambos tienen una cantidad de microorganismos únicos por especie y que si bien es cierto, de todas maneras va a haber una convivencia, las medidas de higiene y medicina preventiva van a ir mitigándolas. Y desde luego hacer proyectos de investigación, monitorear, dar seguimiento y reportar lo que está ocurriendo. En este sentido, yo tengo el gusto de trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y soy la investigadora titular del Laboratorio de Epidemiología en Una Salud. Y colaboramos con muchas instituciones, en realidad tenemos colaboraciones con facultades dentro de nuestra propia universidad, con la Secretaría de Salud, con la UNAM.
y siempre estamos abiertos, tenemos la puerta siempre abierta para que si más personas se apasionan o se interesan con este proyecto o con estos temas, pues se sumen, porque mientras más cabezas estemos metidas en ello, mejor y más fuerte podríamos proponer una estrategia o un plan de acción. Este proyecto o esta línea de investigación está nombrada como Epidemiología Molecular Aplicada, de Estudio y Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Infecciones Zoonóticas en Mascota. Y bueno, ha sido parte de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y actualmente de muchos convenios institucionales. Y dentro de los resultados más relevantes o importantes que les puedo compartir a la fecha y por el tiempo que tenemos, es la encuesta que se realizó a nivel nacional, en donde le pedimos a las personas que nos compartieran cómo convivían con sus mascotas, porque primero necesitábamos identificar cuáles son los hábitos de convivencia y los factores de riesgo que están ocurriendo dentro de los hogares propiamente mexicanos. Y los resultados son bien interesantes porque cerca de la gran mayoría tienen perro, después gato, ave y por último tortugas, ¿no? Seguido de conejo y de hurones. En cuanto a la cantidad de perros, por ejemplo, en las casas, 631 tienen uno, 2 462, 3 197, 110 4, 75 5 y 91 más de 5 perros. En cuanto a la forma de adquisición que tuvieron principalmente estas personas, para la gran y buena sorpresa fue que la gran mayoría eran adoptados, ¿no? Y eso está padre porque la cultura de la proliferación o de la reproducción de las mascotas indiscriminada, pues esperemos que cada vez sea menor, esperemos porque las cifras no son alentadoras, pero bueno, sí que los encuestados reportaron que el método de adquisición fue más por adopción. Y todavía existe algunos de compra, lo cual no está mal, no está, el ámbito de la salud pública no está peleada con la conservación de las razas, pero bueno, sí, hay que tenerlo a consideración con muchos factores. El obsequio, ahí sí es un rotundo no. No es posible que sigamos creyendo que las mascotas son el regalo para el niño en el Día de Reyes. Un animal vivo no es un juguete, no es un PlayStation, no es un juguete, un cochecito, es un animal vivo. Entonces, ojalá cada vez sea menor esto de que se den como obsequios. Y variados pues estaban más bien orientados como heredados o entregados por un familiar, ¿no? O sea que mi hermana lo tenía, no lo puede tener y ahora lo tengo yo. Entonces me llegó por una situación que no pertenecía a los grupos anteriores. Ahora viene lo interesante en cómo conviven con ellos. Imagínense, diario el 96%. Ya cada vez es menos el que tengo un perro, pero pues lo tengo en un rancho, lo veo creo que cada 15 días y pues come lo que se encuentra. O sea, según los encuestados, sí que lo veían o están en contacto con ellos en el 96%. Entre la frecuencia en donde duermen, pues aquí empiezan los problemas, ¿no? Evidentemente podríamos entrar en una discusión muy acalorada de por qué sí deben de dormirla en mi cama porque son mi hijo, ¿no? Entre comillas, porque nos llevamos muy bien, porque me siento acompañada, porque me gusta acariciarlo, lo que ustedes si quieran. Pero si reducimos esa discusión a un ámbito de la salud pública y de los factores de riesgo microbiológicos, no deberían de dormir en tu cama. Punto, no hay más que discutirlo. Y en este caso, como se muestra en la imagen, el 42% duerme con él. El 44%, perdónenme, el 44% duermen en la cama del dueño, el 42% duermen en su cama, en el patio el 11% y en un sofá el 3%. Después, ¿qué acciones tienes cuando estás comiendo cuando tú estás comiendo? Y aquí, pues otra vez, comienza la controversia, ¿no? El 52% de las personas reportó decir que su perro estaba al lado y que le compartía comida, ¿no? Entonces estamos diciendo de que nuestra principal cavidad biológica para transmitir patógenos, que es la boca, y la más accesible que la boca, pues está permanentemente ahí compartiéndose el alimento. Después, el 33%, imagínense, ya le da, ¿no? De comer. Y el 15% saca a su mascota al patio. En cuanto a las acciones que tienen cuando conviven con la mascota, el 53% mencionó lavarse las manos. El 43% dijo, me voy a hacer mis cosas. O sea, no se lavó las manos. Y el 4% guarda sus juguetes de la mascota, que tampoco se lavó las manos. Entonces, insisto, vayan haciendo esta conciencia, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo perro y me gusta jugar con él a la pelota y aventarse y me la trae. La cantidad de baba que tiene la pelota después de las tres aventadas es enorme. Entonces, ¿cómo no me voy a lavar las manos? ¿No? Pareciera algo muy obvio, pero pues según los datos, pues no se realiza, ¿no? Ahora, la frecuencia con lo que los propietarios se dejan besar la boca. Y aquí es un no rotundo. Ellos no interpretan el amor pasional, no interpretan el besito de lengüita como un hábito de unión y de fraternidad entre nosotros, no. En realidad lo que único que está pasando es que estamos compartiendo nuestros microorganismos al por mayor. Entonces, el 19% de las personas dijo que nunca se dejaba besar la boca por sus mascotas. Pero de ahí todos los demás están mal. No lo puedes hacer ni siquiera a veces. No lo hagas. No debes por qué besarte y de lengüita de tu mascota. Entonces, otra vez estamos haciendo ahí énfasis en el riesgo zoonótico y de salud pública que esto representa. Ahora, en cuanto a las frecuencias bajas y altas, aquí hago una hincapié nada más para explicarles a qué se refieren los ajustes residuales. Cuando se hacen estudios masivos, ¿no? A nivel de estas características, para poder identificar exactamente cuáles son los grupos que tienen más cambios significativos y que jalan el análisis estadístico, se hacen los ajustes residuales. Y entonces se identifica el grupo que rompe la norma para su propio grupo, o sea, sé que tienen más cantidad de personas llevando o haciendo esa condición, o menos cantidad de personas llevando o haciendo esa condición. Entonces, dicho eso, les puse de ejemplo, porque esto es gigantesco, les puse de ejemplo dos de las principales condiciones o características de riesgo. Entonces, en la parte que está hacia la derecha de la diapositiva es la higiene o la práctica que se tiene después de estar en contacto con ellos. Y el riesgo de zoonosis directa por haber estado besuqueándose de lengüita con su mascota. En esta primera sección están todos los grupos de personas que tuvieron más de lo esperado para ellos de ese comportamiento. O sea, focos rojos gigantescos de que algo está pasando ahí que no debería estar pasando. Ejemplo, las personas de 26 a 30 años fueron mucho más mencionadas que no se lavan las manos. O sea, ese grupo etario tiene un mucho mayor riesgo de poder generar o estar no lavándose las manos. Las personas de 56 y 60, a la inversa, tuvieron más veces de lavarse las manos, lo cual tendría un efecto protector. En el caso de los que tienen menos de lo esperado para su grupo, todos eran no lavarse las manos, ¿no? De 55 a 55, digo 51 a 55 años, de 56 a 60 años, de 65 de 61 a 65 años. Ahora, en el caso de los besotes, ¿no? Siempre de 18 a 21. Perdón, no siempre, el de a veces de 18 a 21. Quiere decir que es un grupo etario que está en alto riesgo, ¿sí? Y después, muy bueno, y esto aquí es un aplauso gigantesco para todos estos grupos etarios, ellos con mayor frecuencia de la esperada contestaron que nunca. Entonces, eso es muy bueno. Quiere decir que estas personas no rompieron la norma estadística y más personas de esa edad no se dejan besar la boca por sus mascotas. Y aquí tenemos entonces un choque cultural, ¿no? De edades y de conciencia y educación. Y en cuanto a menos veces de las esperadas, tenemos a los de 18 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30. ¿Qué quiere decir? Que menos personas esperadas para ese grupo contestaron nunca. O sea, están en riesgo. Ujú. Debieron haber existido más personas diciendo nunca que las que se reportaron. Entonces, o foco rojo. Ajá. Y más personas, así que en 55, de 51 a 55, 61 y 65 años. Luego hicimos un análisis de regresión logística para poder estimar si podría haber una asociación en cuanto al esquema de vacunación y desparasitación en México. Y bueno, los resultados que se muestran también son bien interesantes porque una persona que tiene una edad más grande va a tener una asociación significativa, o sea, va a estar más relacionada a que sí tenga su esquema de vacunación y desparasitación completo. ¿Qué está pasando ahí con los jóvenes, no? Valdría la pena como
cómo discutir. Hay que concientizar más a los grupos etarios jóvenes de que lleven a vacunar y a desparasitar a sus perros. También estuvo asociado a las personas hipertensas, lo cual es interesante, ¿no? Personas que reportaron tener hipertensión. Nivel de estudios, mientras más nivel de estudios tenía la persona, más existía la relación de que estuviera en un esquema de vacunación o desparasitación completo, que comiera en un plato la mascota, que eso es interesante porque demuestra que finalmente yo le estoy dando un plato de mascota, porque no les mostré, lo que pasa es que la cantidad de resultados son muy grandes, pero otro de los variables fue en dónde come. Y la gran mayoría de las personas decía que en platos de humano, o sea, le dabas de tu propio plato. Entonces, el que coman en un plato de mascota quiere decir que es más factible que ese esquema de vacunación y desparasitación sea completo, que vayan más veces al veterinario, que tengan consumo de antibióticos. Mientras más convives con tu mascota, es más correlacionado de que tenga un esquema de vacunación y desparasitación, que tenga una vacuna contra la rabia, ¿no? En una veterinaria, porque también se les preguntó en dónde lo vacunas. Bueno, primero si lo vacunas y luego en dónde lo vacunas. Entonces, si es en una veterinaria, hay más probabilidad de que tengas un esquema de vacunación y desparasitación completo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente aquí viene a poner en tela esta convivencia y hacer mucho énfasis, sobre todo en aquellos grupos que necesitan un refuerzo directo de cultura y de promoción educativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque haciendo énfasis en algunas de las bacterias que nosotros en el laboratorio estudiamos, tenemos como prioridad a Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, Yersinia y Enterococo. En especial las primeras cuatro se consideran como las causas más relevantes de las enfermedades diarreicas en personas. Y esto, aunado a que puedan ser niños o adultos mayores o personas inmunosuprimidas. A su vez, por la resistencia antimicrobiana que ya hemos hablado mucho en este foro, ¿no? Y cómo tiene relevancia respecto a la complicación en los tratamientos. Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque van a tener una plática solo de ello, pero se ha desarrollado un método diagnóstico bien interesante. ¿Y por qué? Porque les estoy mostrando que desde 1905, que se estandarizó en realidad los cultivos en agar, en placa, no ha existido un método más allá tan revolucionario y tecnológico y tan universal que se utilice para identificar a las bacterias. Y cada vez se desarrollan o se proponen estrategias más rápidas, más sensibles y más específicas. Pero sigue siendo el Golden estándar. Y estamos hablando de que eso ya fue hace más de un siglo. Necesitamos más investigación, necesitamos más involucramiento de todos los ámbitos para poder ir cada vez generando más propuestas de detección y de diagnóstico oportunos, sensibles y específicos. Y no quiere decir que no tengan valor los cultivos en placa, no están mal, pero también tienen muchas desventajas, ¿sí? Llegan a ser inespecíficos en ocasiones, a pesar de que se utilicen medios selectivos, no termina de ser tan potente la selección y hay muchas de las especies que nunca terminan de ser clasificadas. Entonces, por ello, hay ejemplos de uso de kits, como por ejemplo de PCR, que han ido integrando diferentes microorganismos para que de manera más rápida puedas tener un diagnóstico mucho más certero y sustentable, ¿no? O sea, que sea rentable. Ujú. Por ello, nosotros desarrollamos un método multidiagnóstico que, como les digo, ya les van a platicar más adelante a detalle, que permitió la clasificación rápida de estos microorganismos. Se tienen resultados muy alentadores porque se obtuvo una sensibilidad muy, muy baja, en 1 en 1000, por ejemplo, y una especificidad bastante elevada con otros microorganismos como el Vibrio cholerae, el estafilococo, la listeria, por ejemplo, en donde no se ve algún tipo de cruce con estos microorganismos. Entonces, con esta prueba ya desarrollada en el laboratorio, hemos puesto a la tarea de monitorear muchas de las convivencias que se tienen con diferentes mascotas. Y los resultados que hoy tengo para mostrarle son los que se monitorearon en las tortugas. ¿Se acuerdan que al inicio de la plática les dije, acuérdense de las tortugas? Entonces nos pusimos a monitorear salmonelas, escherichias, capilobacter, yersinia, enterococos en diferentes tortugas de diferentes sitios, ¿no? Entonces fue un estudio observacional, descriptivo, analítico, prospectivo, transversal. Tuvimos una N de 90. La tabla de inclusión son especies de transcripta escrita que estuvieron en una edad mínima de 3 meses, bueno, y que no tuvieran alguna enfermedad aparente, ¿no? Criterios de inclusión, que estuvieran en cuarentena, por ejemplo, que tuvieran un tiempo menor a 3 meses en el hogar o con los dueños. Y los criterios de eliminación, ¿no? Que fallecieran o que estuvieran mal almacenadas las muestras o que el responsable pidiera hacer su eliminación.
Se dividieron en estos 6 grupos: tortugas mascotas y el agua donde viven esas mascotas, o sea, monitoreamos también el agua, las tortugas de instituciones públicas y el agua de esas instituciones públicas. Las instituciones públicas las identificamos como herpentarios, por ejemplo, tortugarios, el Parque Nacional del Cimatario, por ejemplo. Y el grupo 5 y 6 fueron las tortugas que se están vendiendo, ¿no? O que encontramos todavía, cabe mencionar, que no entraré mucho a discusión en ello, pero que todavía se encuentran vendiéndose en diferentes veterinarias o en acuarios. Y entonces se tomaron muestras con muchísimo cuidado del hábitat y de la zona cloacal sin lastimar a la tortuga, respetando siempre el bienestar animal, y se hizo la extracción de ADN. Se llevó al laboratorio, se cuantificó, se hizo la PCR y mediante un gel de electroforesis se determinó la presencia o no de estas bacterias. ¿Y cuáles son los resultados? Sorprendentes, ¿no? Así casi como el perrito. En el total de las muestras positivas para bacterias, el grupo que lideró esto fueron las mascotas. Las animales de las instituciones públicas sí que tuvieron presencia, pero muy baja. Y en los acuarios no hubo. Pero así de, ¡ah! Como el perrito. ¿Qué quiere decir esto? Que están más puercas en las casas. No hay más que discutir, ¿no? Y eso que en las instituciones públicas estamos hablando de estanques que rara vez están en contacto con el humano. A pesar de que las veamos verde, no quiere decir que está totalmente sucia. O sea, es el alga. Pero de estas bacterias patógenas, porque se me olvidó mencionarles, pero la PCR está diseñada para genes de virulencia. Entonces te permite discriminar a las bacterias que son comensales de aquellas que no lo son. Entonces, puede haber un montón que son comensales, pero específicamente de la cepa de interés clínico no estuvo presente en estas regiones, ¿no? Y en los acuarios no hubo. Entonces, eso es como, pues obviamente el que mantengan una higiene, el que mantengan el filtro, el que estén dándole limpieza y atención a estos sitios, pues se vio reflejado en los resultados. En cuanto a las especies, Salmonella estuvo en el 7% de las muestras, Campylobacter estuvo en el 5%, Enterococos en el 1%, E. coli no estuvo, en coli otra vez, ojo, la de interés clínico, y Yersinia 3%. O sea, estamos hablando de que no solamente tiene Salmonella, a pesar de que Salmonella ha sido la más popular asociada a reptiles. Y en cuanto a genes de resistencia antimicrobiana, pues también el grupo que lideró por mucho fue el de las mascotas, ¿no? Sí encontramos genes de resistencia en instituciones públicas y también en acuarios, pero ojo, no en esas bacterias, o sea, estaban en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que estaban en algún otro microorganismo que estaba en ese momento, ¿no? No hemos hecho una secuenciación masiva aún de estas muestras, sino que nos fuimos a los PCRs muy, muy en particular, pero sí valdrá la pena para poder identificarlo, ¿no? Pero bueno, estaban presentes los genes de resistencia. En cuanto a cuáles genes, Blatem al 37% de las muestras, ERMSEC 8%, CFXA 5%, TET-M 8%, TET-Q 7% y TET-W 27%. Y estas imágenes, estas tablas, perdón, son muy importantes porque lo que nosotros quisimos ver fue la prevalencia sobre la cantidad de bacterias presentes en el grupo analizado, no sobre el total de las muestras, solo de las bacterias presentes en el grupo. Y para ello, según lo que se estimó y los intervalos de confianza, para la prevalencia fue 25, 16,67 y 58,33 para Salmonella, para el primer grupo de tortugas de mascota, tortugas de instituciones públicas y el agua de la mascota. El agua de la mascota es la que más tuvo, el agua de las mascotas. Y de la columna derecha viene el intervalo de confianza y lo basamos en ese 95%, entonces pueden estar dentro de ese rango, ¿no? Campylobacter en el grupo de tortugas mascota y agua de mascota. O sea, creo que aquí es un rotundo, vean lo que está pasando. En cuanto a la asociación entre bacterias y genes de resistencia, para el caso de salmonelas tuvo una asociación significativa para ERMSEC, TET-M y TET-Q y TW. Adicional a eso, nos quisimos analizar el OR y vimos, bueno, yo les estoy poniendo aquí por si no todos están familiarizados a su interpretación, que cuando el OR es a 1, no hay diferencia. Cuando el OR es mayor a 1, quiere decir que hay mayor el odds ratio de aislar la bacteria cuando el gen está presente, y cuando es menor a 1 es menor esta probabilidad, generando un efecto protector, ¿no? Entonces aquí, como se muestra en la imagen, pues para el caso de TET-M tenemos en 32, creo que ahí queda muy claro, ¿no?
La asociación riesgosa, 9.6 para ERMC y 19.60 para TEDQ. Y viene otros valores que también hay que tomar en cuenta, como el valor de phi. El phi se describe como asociaciones débiles, muy débiles, débiles, moderadas y fuertes. Y entonces en estos tres, que son los de interés por la diferencia significativa entre ellos, pues tiene punto 2, punto 3 y punto 4, ¿no? O sea, estarían entre una asociación débil y una asociación moderada. En cuanto a Campylobacter, tenemos dos con esta asociación, ERMC y TEDQ. Igual, vean el nivel 19.75 y 13.70. Y su asociación, la tendríamos en una asociación moderada. Y después tenemos con Yersinia, que en este caso solamente tuvo una asociación con CFXA, pero vean el los radios, 205, ¿sí? Y tuvo un valor de phi de 0.6. Entonces, todo ello nos ha llevado a la discusión de que hay que tener este monitoreo y este seguimiento de la convivencia que tenemos con las mascotas. Pero, ¿qué sabemos de la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, con perros y gatos? Entonces, también esta línea de investigación y en colaboración con el doctor Rubén Abraham Domínguez Pérez, que hace ratito ustedes conocieron, se hizo este proyecto para determinar en la placa dentobacteriana de los dueños y sus mascotas si había reservorios de genes de resistencia y cómo había estas similitudes entre ellos. ¿Qué resultados se tuvieron en este proyecto? Que también ya está publicado por si desean leerlo. Se vio que aquel grupo donde había adultos, niños y perros, pues fue el que tenía más muestras positivas, ¿no? Del 50.8%. Y de aquellos grupos de propietarios con perros y niños, tenían 47.5%. Mientras que los perros en refugio, que no tenían contacto, que no estaban con una casa, seguían, y los últimos eran aquellos adultos y niños y mascota. O sea, es evidente que los genes de resistencia aumentaron en estos grupos cuando había en casa una mascota y presentaron estas cargas más bajas para los últimos dos. Además de eso, existió un perfil multimarcador, o sea que había grupos que tenían más de 3 genes de resistencia presente. ¿Y en qué grupo? En el grupo que tenía papá, niño, perro, ¿no? Especialmente en niños, 20% con 4 genes, y en perros de ese mismo grupo, 20% con 3 genes, contrastando con los datos que se obtuvieron en personas que no tienen perro. Ujú. Estos resultados subrayaron la transferencia potencial de resistencia entre humanos y mascotas y su convivencia que se tiene, ¿sí? Porque adicional a ello y como parte del seguimiento del proyecto, cuando ya nos empezaron a salir estos resultados, empezamos a hacerle preguntas a la gente, ¿no? Y a las mamás, por ejemplo, les decíamos, oye, ¿te dejas besar la boca por tu hijo? O sea, ¿te besas de lengua por tu hijo la boca? No, y era así como, claro que no. Ah, perfecto. Y podíamos seguir la plática y después era de, oye, ¿y te dejas besar la boca de lengua por tu perro? Claro. O sea, resulta ser que tenemos más cercanía en nuestros hábitos microbiológicos con el perro de la casa que con el hijo. Ya finalmente, y para concluir, ¿cuáles son nuestras actuales líneas? La identificación de microorganismos zoonóticos entre estas mascotas y sus dueños, el monitoreo de presencia de parásitos y bacterias zoonóticas en espacios públicos, este va a estar muy bonito, todavía no les mostré los resultados porque son muy preliminares, pero nos hemos ido a los principales parques a monitorear la presencia de estos microorganismos y están de miedo también los resultados. Determinación de factores de riesgo y de medidas de convivencia, como lo que les platiqué, e identificar y monitorear algunas bacterias de interés zoonótico que puedan estar ahí compartiéndose, ¿no? Entonces, para concluir y ya finalmente terminar esta parte, pues las mascotas sí nos dan amor, mucho. Y son muy importantes para nosotras. Al inicio de la plática se los demostré con evidencia científica. Sin embargo, hay que ser conscientes y ser responsables en nuestra convivencia con ellos. Y en realidad, una vacuna, una visita al veterinario, una pastillita y mantener medidas higiénicas con ellos es suficiente para mitigar mucho la transmisión de esta zoonosis. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Les dejo mis datos de contacto por si alguno quiere tener acceso a estos artículos. Me mande un correíto, me mande un WhatsApp y con mucho gusto se los puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Una presentación muy, muy interesante, un tema de gran relevancia hoy en día. Y tenemos algunas dudas, algunas preguntitas. Por cuestión de tiempo van a ser una que otra.
Tenemos por aquí, preguntan, ¿qué perfiles de citocinas, interleucina 6, TNF-alfa, interferón gamma en suero humano permiten distinguir entre individuos expuestos de forma crónica a antígenos zoonóticos de mascotas y no expuestos antes de la aparición de síntomas clínicos? Qué interesante pregunta y me fascina. No me va a dar mucho tiempo para poder ahondar en ella porque habla mucho de inmunología, pero sí que existen. Y yo cambiaré un poquito de las citocinas. Las citocinas nos pueden ayudar a describir la principal respuesta que se está dando en el cuerpo mediada por del fenotipo inmunológico, ¿no? Porque hay muchas que solamente son expresadas por TH1, TH2, por linfocitos, etcétera. Más bien yo me iría hacia el ámbito de los anticuerpos, que los anticuerpos sí están muy asociados al periodo en el que son sintetizados y al tipo de inmunidad que te dan. Y hay muchísimos, dependiendo de la patología, desde luego, que ya se sabe de la cantidad de títulos de anticuerpos que se tienen cuando están en un cuadro inicial agudo, ¿no? O ya están en un proceso crónico o son consecuencia de un proceso vacunal. Entonces, para poder contestarla, tendríamos que enfocarnos en una enfermedad en específico, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, que sería como el último que hemos tenido ahorita muy popular, este, pues hacían esa comparativa entre que sea una infección activa o que sea un proceso de asintomático, crónico o postvacunal. Y eso lo hacían por la tipificación del tipo de anticuerpos y las titulaciones de anticuerpos que se tienen. Entonces, valdría la pena mucho, tal vez, rascarle un poquito a la patología de interés específica de esta persona para que pueda distinguirlas, ¿no? Pero más que las citocinas, yo le sugeriría que se enfocara más hacia la titulación y a las características de esos anticuerpos. Ujú. Muchas gracias. Tenemos otra última. Dice, hay antimicrobianos que se emplean tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. ¿Esto podría contribuir al desarrollo de resistencia? Claro, no, desde luego, es un sí rotundo y es una de las razones por las que estamos aquí, porque el que tú tomes un antibiótico, ¿no? Y estés en tratamiento y estén tus microorganismos expuestos y que tal vez uno, por asas del destino evolutivo microbiológico, mute el microorganismo que tengas y se vuelva resistente. O también porque tú irresponsablemente no te acabaste el tratamiento, no lo tomaste con las indicaciones correctas, etcétera, ya se quedó ese microorganismo con esa resistencia. Y luego estás en convivencia tan estrecha con tu mascota que se los puedes compartir. Y ahora cuando a tu mascota la quieran tratar, es probable, ¿no? En estas posibilidades evolutivas, que surja esa resistencia y entonces se desencadene un problema ahora en la mascota y viceversa. Ahora, ¿qué se sabe en la literatura? Cosas de terror o de miedo, porque ella pregunta o la persona preguntó de los que se utilizan para ambas especies, ¿no? Para humanos y mascotas. Pero yo me iría a discutir a los que no, a los que solamente se utilizan en perro y a los que solamente se utilizan en humanos. Ah, bueno, en ese caso también se ha visto que ya compartimos resistencia, a pesar de que nunca tu perro ha tomado ese antibiótico, ni tomará antibiótico porque no está prescrito para esa especie, o viceversa. Nosotros tenemos resistencia antimicrobiana con algunos antibióticos que tampoco están prescritos para nosotros, que no podríamos estar o no podríamos consumir. Entonces sí es es un problema de alto riesgo y que hay que estar monitoreando. Ujú. Muy bien. Y finalmente dice, aparte de Salmonella, Campylobacter, ¿han encontrado otro tipo de zoonosis? Me imagino que del proyecto de tortugas pregunta y pues impresionantemente no, ja, porque nosotros nada más medimos esas 5 bacterias, ¿no? Ojo, ojo. Claro que tenemos ahí las muestras y el interés es ampliar a diferentes bacterias que también queramos monitorear. Todo eso no lo hacemos. Pero de las 5 que teníamos, pues como vieron, Enterococcus y Escherichia coli no estaban, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo más Escherichia coli. O sea, nosotros nos quedamos así como de, ¿qué? ¿Cómo es posible que no? Debe de haber estado, pero ojo, hago mucho énfasis en esto. Es para el gen de virulencia. Entonces, esa E. coli que nosotros elegimos no estuvo presente. Aquí valdría la pena, como mencionan en el chat, la secuenciación masiva, ¿no? Hacer todavía una secuenciación tanto de los microorganismos como de las islas de genes de resistencia para tener un panorama, pues, total, ¿no? Pero pues a ver qué sale. Espero que en un año, ¿no? Que podamos hacer otro foro, se pueda mostrar.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Hay muchas dudas. Yo creo que sería conveniente que nos pudiera Ajá. compartir su correo porque hay muchas dudas y quieren contactarla. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias a ustedes y yo espero que les haya gustado. Vamos a tener entonces un receso. Muchas gracias, doctora Saraí. Un Gracias. saludote. Bye.